Bien, acabamos de revisar o de reiterar algunos pasajes importantes, ¿no?, de este mensaje a la nación larguísimo de la presidenta Dina Boluarte, 3 horas con 6 minutos, ¿no?, considerado el mensaje más largo de toda la historia republicana. Vamos a seguir analizando esta presentación o este discurso de la presidenta, sus mensajes principales, lógicamente, y para ello estamos ya con el señor Hernán Lanzara, quien es vocero y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Lanzara, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, bienvenido Luis. a Más que Noticias. Muchas gracias por la invitación. A ver, pudo escuchar, me imagino, el mensaje completo. 3 horas y 6 3 horas y 6 minutos, muy bien. Sí. ¿Cuál es su primera apreciación respecto a esto? A ver, creo que es importante destacar que el mensaje largo y con mucha información respecto a iniciativas, actividades, programas, largo sí, pero creo que tenía la intención de transmitir y convocar el consenso. ¿Cómo lo califica? Yo creo que es un mensaje que tuvo algunas cosas positivas y tiene un mensaje que tuvo varias ausencias. Ajá. Positivo, por supuesto, lo primero, la convocatoria al consenso, y dentro de este consenso, el hecho de que haya pedido disculpas a la población, familiares de las víctimas de los hechos en el sur en enero, creo que es un buen punto para empezar un acercamiento y ojalá la reconciliación o puesta en común de iniciativas para poder sacar adelante la situación en la que está el país. Y luego sí, ha habido algunas otras iniciativas, el hecho del deslinde con la corrupción del gobierno que la precedió, del presidente Castillo, el hecho de que haya propuesto que se reúna el acuerdo nacional, pero convocando a todas las instituciones que son representativas de la actividad empresarial, la academia, la sociedad civil, en fin, así que nosotros realmente acogemos esa invitación porque nosotros no somos parte en este momento del acuerdo nacional y estamos dispuestos, como lo venimos haciendo desde hace 135 años en la Cámara de Comercio, a aportar y trabajar con iniciativas para el crecimiento y el desarrollo del país. Creo que las iniciativas que han tenido que ver con algunos proyectos como lo del gas, el tema de algunas iniciativas para el sur, algunos proyectos de inversión en salud, ¿no? Pero sí también encontramos que han habido algunas ausencias, ¿no? A ver, ¿cuáles son las principales? En el tema de educación creemos que más allá de la referencia a los casos de los profesores y algunas situaciones de reivindicación de los profesores de la educación nacional, creo que faltó mucho que decir. Inclusive en el mismo tema de educación, de salud, donde consideramos que hubiese sido importante de repente anunciar alguna reestructuración del sector y por otro lado tal vez de salud, ¿no? No hemos encontrado mayor referencia a una campaña para reducir la informalidad. Ese es un tema importante y yo había leído que era uno de los puntos que ustedes esperaban, ¿cierto? Entre otros. Y sí. Ahí, ¿qué faltó? Porque el tema de la informalidad es un tema gravísimo. Los niveles en los que nos encontramos ahora son altísimos, ¿no? Y que empeoraron obviamente luego del tema de la pandemia y todos los conflictos también que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Sí, mira, el empleo informal de los trabajadores informales que hay en el país son 13 millones y medio de personas. Okay. Y negocios que realizan su actividad de manera informal son 3 millones y medio, 5 millones y medio, perdón, me corrijo, 5 millones y medio. Por lo tanto, hay un trabajo amplísimo que hacer. Si lo comparamos con los negocios formales, son 3 millones y medio. O sea, es muchísimo más. En estadísticas, digamos, estamos hablando de una informalidad de qué nivel, del 75%. 75%. Okay. Entonces creemos que ahí se podía haber hecho algún anuncio, y si no había medidas concretas, de tratar de trabajar para ver cómo se puede lograr reducir esta informalidad. Porque a la larga que usted encontró. Hemos encontrado, sí, el grupo de la Cámara que estuvimos evaluando este discurso, porque en realidad, más que la informalidad, esto implica todo, ¿no? Porque finalmente son puestos de trabajo que no tienen una remuneración adecuada, correcto, que no tienen seguridades y que no contribuyen tampoco ni el dueño del negocio informal, el empleador informal, ni el trabajador contribuyen tampoco con impuestos y por lo tanto no ingresan esos recursos, además de todo lo que ingresa al erario nacional, para poder
trabajar los temas de educación, de salud y otros que se requieren, infraestructura que se requiere en el país. Somos en general un país informal no solamente en el tema laboral, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Y lo cual es preocupante y es gravísimo. En ese sentido, ante esa ausencia que usted ha notado o como representante de la Cámara ha notado en el mensaje de Dina Boluarte, ¿cuál es la propuesta de ustedes puntualmente para reducir esos niveles que son altísimos? Bueno, venimos trabajando en varias iniciativas desde el punto de vista de políticas públicas. Una de ellas es la de informalidad, un trabajo que estamos ya casi a punto de concluir y que se va a alcanzar a la autoridad, donde se ve de qué manera pudiésemos, dentro del esquema que tenemos, lograr que, por un lado, estas empresas informales o estos negocios informales y estos trabajadores informales pueden ir yendo incorporando a la formalidad. Pero, sobre todo, porque tenemos este esquema en el cual no están protegidos, están totalmente fuera del esquema económico. Sin embargo, es muy importante, ¿no? Otro tema que nosotros consideramos que es necesario, y ahí coincidimos con el mensaje de la Presidente en políticas públicas, es el tema de la reforma política. O sea, ella ha hecho presente en su mensaje la posibilidad del retorno a la bicameralidad. Es una iniciativa que nosotros en este trabajo que venimos haciendo en la Cámara coincidimos. ¿Ustedes están de acuerdo? Estamos de acuerdo con ello, estamos de acuerdo también con algunas otras iniciativas como la propia reelección inmediata. Y en el caso del Congreso, creemos que es necesario, además de otras, porque son 15 iniciativas diferentes, pero me voy a concentrar en estas tres que ya mencioné dos. Esta tercera es el hecho de que pueda haber una unidad de supervisión y de calificación de las regulaciones y las leyes que se emiten y se promulgan por el Congreso. Porque, si bien es cierto, cada congresista tiene su equipo de asesores, es necesario que haya un esfuerzo por lograr que estas normas sean normas de calidad y que no sean en el tiempo materia de modificaciones y ajustes porque no se consideraron todos los aspectos que deberían considerarse, ¿no? Sí, claro, y el Congreso tiene lo suyo también, ¿no? Y sí. Con todos estos problemas, el alto nivel de desaprobación, los muchasueldos, en fin, toda esa situación que también... Bueno, es un tema que por supuesto lo tiene claro el país. Señor Lanzara, en el tema, por ejemplo, de la corrupción, que es otro tema importante también. Por supuesto. ¿Qué cosa importante o positiva destaca del mensaje de la Presidenta y qué cosa le faltó a eso? A ver, creo que el hecho de que por un lado se ponga énfasis en que los funcionarios públicos sean personas idóneas, calificadas, creo que es algo que debe adoptarse de manera definitiva. Creo que hay varias normas ya en el país que buscan y promueven la lucha contra la corrupción. Pero en realidad muchas veces solamente quedan en esfuerzos aislados, no concertados. Sí. Hay muchas instituciones muy serias y que están haciendo un gran trabajo, pero creo que sería necesario potenciar, como por ejemplo la Secretaría General de Integridad Pública. Es una de las que debería ser reforzada y potenciada, ¿no? Entonces, creo que es indispensable que todo este sistema que va a estar a cargo de, por ejemplo, la implementación de los proyectos de inversión, de la ejecución de los proyectos, de la contratación de personal y de contratación de empresas que van a trabajar en estos proyectos, debiera tener un esquema de transparencia, de rendición de cuentas, de agendas abiertas, como en general el Estado. El Estado debería trabajar con un proceso de agendas abiertas, y los cuales todos los ciudadanos podamos acceder y ver qué están haciendo los funcionarios, ¿no? Sí, claro, porque el tema de la corrupción es considerado como uno de los principales, ¿no? O más preocupantes por la ciudadanía en general. Incluso ahora en la transmisión temprana hicimos una encuesta también con el público y el resultado o el problema que nuestros televidentes consideraron como el más preocupante, por encima de la inseguridad ciudadana, ha sido corrupción. Y con una separación de porcentaje bastante considerable, ¿eh? Bueno, el año pasado ya Proética publicó una encuesta en la cual se hace más evidente la preocupación de la ciudadanía en general de la corrupción como algo que le toca directamente el bolsillo. Que le resta oportunidades de educación, de acceso a la educación, a la salud, a puestos de trabajo. Entonces creo que, pero una vez más, encuestas,
normas, tienen que ir acompañadas por una voluntad política contundente de parte del Ejecutivo y de todas las instituciones que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y concertar. Nosotros desde la Cámara estamos dispuestos a atender la invitación que ha hecho la Presidenta para trabajar y buscar consensos. Tenemos propuestas y aunque no nos las pidan, igual las vamos a hacer llegar porque estamos convencidos de que estamos trabajando de una manera muy profesional y finalmente lo que queremos es revertir la pobreza. En Perú está en este momento con 27.5% de pobreza. Prepandemia teníamos 20.2%. Necesitaríamos crecer no 1, necesitaríamos crecer 3 puntos porcentuales cada año durante 8 años para poder volver a la pobreza que estaba antes de la pandemia. Y ojalá pudiésemos crecer 5 para que este porcentaje se alcance en 5 años. Esta brecha se acorte. Bien. Señor Lanzara, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en A usted por recibirnos. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa comercial rapidísima y volvemos con más.